En el vídeo del tema 6 vamos a hablar de la genética mendeliana abordando por un lado unos conceptos fundamentales de genética, un vocabulario que tenemos que manejar para poder aclararnos bien con los problemas y con todo lo que vamos a estudiar en genética este curso. Luego vamos a hablar de Mendel, que es este señor de aquí con cara de bueno, y sus estudios sobre la genética y las leyes que surgen de sus investigaciones. Y en el vídeo acabamos hablando de los casos especiales que no cumplen las leyes de Mendel. Nos queda para el siguiente vídeo los puntos que veis aquí sobre la localización de los genes y la herencia del sexo, y las aplicaciones de las leyes de Mendel lo vamos a ir viendo en clase, haciendo problemas de genética, que es una forma diferente de pensar y de razonar y que la verdad es que suelen resultar bastante entretenidos. Conceptos fundamentales de genética. Por un lado, la genética es la parte de la biología que estudia la herencia, los caracteres hereditarios. Vemos cómo se transmiten las características de los padres a los hijos. ¿Qué es un carácter hereditario? Pues lo que os decía, características de los individuos que se transmiten a la descendencia, ¿vale? Que pasan de padres a hijos. ¿Y qué es un gen? Hemos visto en el tema anterior que definíamos gen como fragmento de ADN con la información suficiente para sintetizar una proteína. Aquí vamos a cambiar el concepto proteína por el concepto carácter, ¿vale? Es la cantidad de ADN que contiene la información para un carácter. Es un poco lo mismo porque los caracteres dependen de las proteínas, pero en bioquímica interesan las proteínas y en genética interesa el carácter. Un ejemplo de carácter hereditario que tenemos aquí es el pico de viuda, ¿vale? Lo hemos comentado alguna vez en clase. Tener un piquito en la frente está determinado por un gen y es un carácter hereditario. Si tú lo tienes es porque o tus padres o tus abuelos lo tienen. Mientras que la mayoría que tenemos la frente horizontal no tenemos ese gen. O lo llevamos y no se ve. Luego tenemos también que conocer qué es el genotipo, que es el conjunto de genes de un individuo, y como sabemos, el material genético forma los cromosomas. Aquí veis que el genotipo de las moscas en sus cromosomas. Y luego tenemos el fenotipo, que es la manifestación externa del genotipo. Pero no depende solamente del genotipo, sino del ambiente también. Es decir, tú puedes tener genes para medir 1,90, pero si durante tu vida no te has alimentado de forma adecuada, te vas a quedar en el 1,60, porque no has comido bien. O al contrario, puedes tener genes para la obesidad, pero si no has comido mucho, pues no se representa esa obesidad. O sea que el genotipo depende del material genético, son los genes de una persona, mientras que el fenotipo es la manifestación de esos genes y depende también del ambiente. Más conceptos, los alelos. ¿Vale? Recordamos, los genes están en los cromosomas. Entonces, los alelos son las alternativas que tenemos para un gen. En este ejemplo de aquí lo que veis es que este gen determina que el moñigote sea azul, ¿vale? Y este gen determina que el moñigote sea verde. ¿Qué pasa? Que en los alelos no tenemos solo uno en nuestro material genético. Recordad que somos seres diploides. Eso de diploide significaba que teníamos dos copias de nuestro material genético, una proveniente del padre y otra de la madre. Entonces nosotros tenemos dos alelos para un mismo gen. ¿Vale? Acordaros, esto es un cariotipo, son los cromosomas de un ser humano. Entonces tenemos un alelo en uno de los cromosomas de la posición 1 y otro alelo en otro de los cromosomas de la posición 2. Mientras que cuando somos seres haploides, ¿vale? Los espermatozoides y los óvulos, los seres haploides, las células haploides solo tienen una copia, ¿vale? Tienen el gen A en el cromosoma 1 y no tienen alternativa, ¿vale? Solo tienen un alelo de ese gen. ¿Qué pasa? Que como tenemos dos copias, puede pasar que las dos copias sean la misma, ¿vale? Que en la misma posición tengamos el mismo alelo, como pasa en estos dos homocigotos, que tenemos el azul en este caso y el rojo en este. Entonces somos homocigotos o razas puras. ¿Por qué? Porque tenemos dos veces el mismo alelo, mientras que cuando tenemos un alelo distinto, ¿vale? Para esa posición, somos heterocigotos, ¿vale? Aquí veis que tiene el rojo y el azul. Sería heterocigoto o híbrido. Esta misma representación, aquí estamos con cromosomas completos y aquí con cromosomas simples. Dos alternativas, cuando son el mismo alelo en las dos alternativas es homocigoto, cuando son distintas alternativas de alelos se llama heterocigoto. Y luego esos alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Decimos que un alelo es dominante, pues como dice su nombre, porque manda, porque si está ese alelo se representa ese alelo y impide la representación del otro y se escribe siempre en mayúscula. Mientras que si son recesivos,
solo se expresan cuando no hay un alelo dominante. Se ve muy bien con este ejemplo. Tenemos un papagayo verde y un papagayo azul. Son dos razas puras, dos homocigotos, y cuando los cruzamos nos salen heterocigotos, híbridos. Pero como está el alelo dominante, ¿vale? Está la D mayúscula, todos son iguales. ¿Vale? Para que se represente el alelo recesivo que está representado con la R, tendría que ser raza pura de alelo recesivo. Lo vamos a trabajar ahora cuando hablamos de las leyes de Mendel. Primero un pequeño repaso. Mendel, este señor que os decía con cara de bueno, fue un monje austriaco, es de estos ejemplos de gente que tiene interés por estudiar y tiene que meterse en la iglesia porque no tiene bienes económicos. Vivió al final del siglo XIX, fue de la misma época que Darwin, y entre sus grandes logros es que fue un tío que es muy buen experimentador, fue muy meticuloso, analizó matemáticamente sus resultados, pero como pasa muchas veces en ciencia, cuando estaba vivo nadie le hacía caso, tuvo que esperar a morir para que sus resultados fueran considerados. Y otra de las cosas curiosas de los estudios de Mendel es que usó la planta del guisante. La planta del guisante es una planta muy fácilmente manipulable. Tú puedes elegir qué flor fecunda tal flor para saber cómo van a ser los hijos. Es muy fácil hacer la selección artificial. Y además tiene un montón de caracteres binarios, que significa que tienen solo dos opciones. Y eso es muy interesante para los estudios de genética, porque como hemos visto, los alelos, si existe dominancia, pues nos permiten saber cómo se van a representar en los hijos. Aquí tenéis las 7 características que estudió Darwin. Las que más se usan son la forma del guisante liso rugoso y el color del guisante amarillo-verde, ¿vale? Aquí os indica el liso es dominante sobre el arrugado y el amarillo es dominante sobre el verde. Hubo que esperar a que se muriera Mendel, ¿vale? Para que sus estudios se tomaran en cuenta y se organizaran sus descubrimientos en las 3 leyes que vamos a estudiar. La primera ley, la ley de la uniformidad de los híbridos. ¿Qué significa esto? Que todos los descendientes, a ese conjunto de descendientes se le llama generación filial 1, del cruce de dos razas puras, son iguales entre sí, tanto en el fenotipo como en el genotipo. ¿Y por qué? Pues porque yo cruzo, por ejemplo, un guisante amarillo. Raza pura, 2 veces el mismo alelo, y como es dominante con mayúsculas, y con un raza pura recesivo. Verde con las 2 letras minúsculas y 2 veces el mismo. Entonces, en la formación de los gametos, ¿vale? Estos son los parentales, genotipo de los parentales. Los gametos que forme el amarillo van a ser todos amarillos y los gametos que forme el verde van a llevar todos el alelo verde. ¿Qué pasa? Que al juntarse van a ser todos híbridos, ¿vale? Todos van a tener un alelo de cada uno de sus progenitores y eso se va a reflejar en el fenotipo y van a ser todos iguales. ¿Por qué? Porque como el amarillo es dominante, pues el que se representa es el amarillo. ¿Qué pasa? Que si existe dominancia, cuando yo tengo el fenotipo dominante, es decir, si el guisante es amarillo, yo no sé cómo es su genotipo. Lo vemos aquí, yo sé que tengo un amarillo y sé que lleva un alelo dominante, pero no sé cuál es el otro alelo. Entonces, para saber cuando tengo el fenotipo dominante, el genotipo de ese individuo, lo que tengo que hacer es cruzarlo con un homocigoto recesivo, con un raza pura recesivo, en este caso un verde. A esa prueba se le llama retrocruzamiento de prueba. ¿Qué pasa? Que si yo tengo el alelo que no conozco es uno dominante, se va a cumplir la primera ley. Todos los hijos van a ser iguales entre sí e iguales tanto en fenotipo como en genotipo, porque se están cruzando dos razas puras y como nos dice la ley de la uniformidad, del cruce de dos razas puras obtengo un 100% de individuos iguales tanto en fenotipo como en genotipo. Mientras que si el individuo que tiene el fenotipo dominante es un híbrido, ¿vale? La interrogación es una A minúscula, al hacer el cruce, el homocigoto recesivo solo aporta este gen, ¿vale? Pero el heterocigoto puede ser que me dé un 50% de individuos con el fenotipo dominante y un 50% de individuos con el fenotipo recesivo. También lo hablaremos en clase si no se ha quedado claro, pero yo creo que se ve bastante bien. Segunda ley, la ley de la segregación. ¿Qué significa esto? Que al cruzarse los individuos de la generación filial 1, ¿vale? Los que hemos tenido en el primer experimento, aparecen en la descendencia segunda, ¿vale? En la segunda generación filial, individuos con el carácter recesivo, en proporción 3:1, un 75% dominante y un 25% recesivo, en cuanto al fenotipo. Y en genotipo aparece en proporción 1:2:1, 25% de homocigoto dominante, 50% de híbridos, 25% de homocigoto recesivo. Vale, vamos a
a verlo con un ejemplo. Yo tengo dos híbridos, ¿vale? Entonces, de estos híbridos, en la meiosis tendré un 50% de gametos que tengan el alelo dominante y un 50% de individuos que tengan el alelo recesivo. ¿Qué hago? Pues los cruzo. Este dominante se puede encontrar con este otro dominante o con este recesivo, ¿vale? Entonces hago el cruzamiento y multiplico los porcentajes, 50 por 50, 25%, 50 por 50, 25%. Entonces me sale un 25 y 25. Y este otro gameto se puede cruzar con el dominante de la madre o con el recesivo de la madre. Vuelvo a hacer los cruzamientos y me vuelven a salir 25 y 25. O sea que en total tengo 25 homocigotos dominantes, 50 porque sumo híbridos y 50 y 25 homocigotos recesivos, mientras que en el fenotipo estos 75% van a ser negros y este 25% van a ser grises. Entonces lo que nos viene a decir la ley de la segregación es que los alelos se segregan en la meiosis, ¿vale? Y como la fecundación es al azar, tenemos que usar las reglas de la probabilidad. Lo hemos visto aquí, la probabilidad de que se surja un gameto dominante del padre es un 50% y de que se surja un recesivo un 50%. La probabilidad de que se encuentren dos recesivos, pues multiplico 50 por 50, 25, ¿vale? También lo vamos a trabajar en clase y haremos algún ejercicio sencillo para que veáis claramente esto, que luego os sonará muy fácil, ya veréis. Y luego tenemos la tercera ley, que es la ley de la independencia, y es la única ley de Mendel que no se cumple siempre, ¿vale? Hay un montón de excepciones porque Mendel el hombre en el 19 no sabía ni lo que era el ADN, entonces no pudo concretar más sus estudios. La ley de la independencia es muy sencilla y dice que la transmisión de diferentes caracteres entre diferentes generaciones es independiente, es decir, no influye el color con la forma, no influye el color con la posición de la flor. Vamos con el típico ejemplo, es el de los guisantes otra vez. Tenemos un homocigoto dominante, que es amarillo y liso, ¿vale? Las dos A mayúsculas indican que es amarillo, las dos B mayúsculas indican que es liso. Que lo cruzamos con un homocigoto recesivo, doble homocigoto recesivo, porque tiene dos A minúsculas, que significa que es verde, y dos B minúsculas, que indica que es rugoso. Entonces aquí tenemos el genotipo de los progenitores. Según la ley de la uniformidad, la primera F1 nos da que sea un doble híbrido, ¿vale? Tendrá una alternativa proveniente de cada uno de los padres, entonces será A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y luego tenemos la ley de la segregación, que dice que a la hora de hacer los gametos se usan las leyes de probabilidad. Entonces hay un 25% de que cada uno de los hijos de la F1 me haga un doble A, doble mayúscula a B, A mayúscula B minúscula, A minúscula B mayúscula, A minúscula B minúscula. Esto significa que este individuo puede generar, respecto al color y a la forma de la semilla, 4 tipos de alelos, ¿vale? De gametos. Estos gametos se producen, como es por probabilidad, pues tenemos 4 opciones a un 25%. ¿Vale? Y el otro genera lo mismo, un 25% de A mayúscula B mayúscula, otro 25% de A mayúscula B minúscula y así. Y lo que hacemos es cruzarlos, ¿vale? Entonces, el resultado que tenemos es que tenemos, según el fenotipo, proporción 9-3-3-1. 9 dobles dominantes, amarillo lisos, 9 dominantes para el color, amarillos, y recesivos para la forma, rugosos, 9 recesivos para el color y dominantes para la forma, y 1 doble recesivo. Proporción 9-3-3-1. Claro, como yo cruzo 4 y 4, tienen que ser 16. Entonces, por eso ponemos sobre 16, ¿vale? Aquí no usamos porcentajes porque se ponen ya con decimales y es mucho más cómodo manejar fracciones. Si los contáis, amarillos en total tengo 12 y lisos en total tengo 12. En realidad, se mantiene la proporción 3-1 de la ley de la uniformidad. Lo que pasa que al juntar dos factores, pues tengo que multiplicar y hacer las variaciones y se hace un poco más lío. Lo interesante que tenéis que saber es que en la segunda, si consideramos dos variables, la proporción es 9-3-3-1. ¿Vale? 9 del doble dominante, 3 que mezclan, dominante y recesivo, y 1 doble recesivo. Suena raro, pero en realidad es bastante sencillo y lo entenderéis bastante bien en clase. Casos genéticos especiales. ¿Cuándo no funcionan las leyes de Mendel? Por un lado, tenemos la herencia intermedia, que será cuando el fenotipo híbrido es una mezcla de los fenotipos de las razas puras. Pasa mucho con las flores.
Uno de los homocigotos de las razas puras es rosa, otro de las razas puras es rojo, pero los hijos, ¿vale? El fenotipo de los hijos es rosa, una combinación del blanco con el rojo. Eso es la herencia intermedia. Otro ejemplo es la codominancia. En este caso, no es que sea una mezcla de los fenotipos de los padres, sino que aparecen los dos fenotipos. Por ejemplo, en las vacas. Tengo vacas blancas y vacas negras. Cuando tengo la F1, según la ley de la uniformidad de los híbridos, son todos iguales y aparece el blanco del padre y el negro de la madre. ¿Vale? Entonces, diferencia entre la herencia intermedia, que es una mezcla, y la codominancia, que lo que pasa es que aparecen los dos. ¿Vale? No es una mezcla, no aparecen vacas grises, sino aparecen vacas blancas con manchas grises o vacas negras con manchas blancas. Pero bueno, el caso es que aparecen los dos. Y por otro tenemos el alelismo múltiple, que se da cuando existen más de dos alelos para un gen. ¿Vale? Entonces, entre esos alelos se dan relaciones de dominancia y codominancia. Tenemos un ejemplo muy claro con los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo de las personas hay tres alelos, el A, el B y el 0. El A y el B son dominantes sobre el 0, pero el A y el B son codominantes entre sí. Por eso una persona que tiene el alelo A y el alelo B es grupo AB. Sin embargo, para ser 0 tienes que tener los dos recesivos. Por eso hay muchas menos personas con grupo sanguíneo 0, porque necesitas tener en los dos alelos en la I minúscula, que es el tipo 0. ¿Vale? Entonces, el alelismo múltiple cuando tenemos más de dos alelos para ese gen, para esa característica. Más casos especiales. Tenemos la interacción génica, que se da cuando la expresión de un gen depende de los alelos de otro gen. Muy típico el albinismo, ¿vale? Yo tengo animales albinos, entonces si tengo el doble recesivo, ¿vale? Los que, por ejemplo, en este caso están representados con una C con una minúscula, este gen recesivo impide la manifestación del otro gen. Entonces, aunque el color es solo una característica, la representación depende de dos genes. Si eres albino, no puedes tener color ni agutí, como llaman aquí, ni negro. ¿Vale? Entonces no se cumple la proporción 9:3:3:1, sino nos queda una proporción 9:3:4. No, esto es muy divertido, pero no lo vamos a ver porque no nos da tiempo. Entonces simplemente que sepáis que existe interacción génica. Eso significa que la expresión de un gen depende de los alelos que hay en otro gen. Y un ejemplo que es el albinismo. Otro ejemplo es la herencia cuantitativa. La herencia cuantitativa se da cuando el fenotipo depende de varios genes, ¿vale? Y cada uno aporta una cantidad. Por ejemplo, el color de ojos. El color de ojos depende de alguno más, pero estudiándolo sencillo, se puede ver en dos genes. Cuando tienes doble recesivo, tus ojos son muy claros. Cuando tienes casi todos recesivos y muy poquitos dominantes, tienes un color verdoso. Mientras que cuando tienes todo dominante, tienes un color muy oscuro. Es decir, cada dominante aporta más color y cada recesivo aporta menos color. Entonces, si tienes todo dominante, vas a tener el ojo más oscuro, y si es todo recesivo, el ojo mucho más claro. Cuantitativa, ¿por qué? Porque varios genes aportan una cantidad para esa característica. Y por último, los genes letales, que lo que hacen es provocar la muerte de descendientes, ¿vale? Aquí tenemos el cruce de dos ratones, ¿vale? Y resulta que si tienen el doble recesivo, el ratón está muerto. Entonces, como normalmente eso se genera en un aborto y no progresa el embrión, la proporción en este caso sería 2:1, que no corresponde con ninguna de las proporciones de las leyes de Mendel. Y eso se da porque uno de los descendientes ha fallecido, y eso altera los porcentajes. Y nada más, aunque suene todo muy raro, este tema es bastante entretenido y bastante sencillo. Lo trabajamos en clase y trabajamos también todas las dudas que tengáis.